Vamos nuevamente con Magdalena Correa a Exteriores. Magui, te estamos viendo y escuchando. Por favor, adelante. Bueno, Humberto, nosotros al inicio de este móvil, la primera salida, dábamos cuenta de esta tristísima noticia que era el fallecimiento de una niña que concurría al jardín 287 de Malvin Norte. Esto fue a las horas de la madrugada, pero vamos a conocer en detalle cómo se dio el caso, la situación, qué medidas se tomaron con la subdirectora nacional de salud, Raquel Rosa, que le agradecemos estos minutos, sobre todo conocer un poco qué es lo que sabe el Ministerio de este caso en particular, que la nena estuvo internada las últimas horas en el CTI del Pereira Rosell. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, sí, buenos días. Lamentablemente contamos con que esta niña falleció en estas últimas horas. Si bien es un caso muy triste, es algo que puede ocurrir en esta época del año en el país y en toda esta zona tropical, que es una enfermedad rápidamente evolutiva. Y bueno, que se produce a través del contagio de una bacteria que se transmite por contacto muy íntimo, de persona a persona. El caso de esta nena en particular, ¿cómo fueron los síntomas? ¿Cómo los padres la llevan? ¿Cómo la hospitalizan? Y demás, por lo menos para que los padres puedan conocer un poco más de qué se tratan estos casos de púrpura fulminante. Claro. La evolutividad, la rapidez que tienen desarrollar los síntomas y los signos hace que muchas veces aparezca fiebre muy alta, sin un foco aparente, y la aparición de estas manchas en la piel que hace que rápidamente se consulte con el médico y se vea cuál es la intervención. Pero tiene una evolutividad tan rápida que a veces lo que ocurre es que la persona entra en un cuadro muy grave que motiva la consulta rápidamente. ¿Esto puede pasar que en pocas horas el caso pase o el cuadro pase a ser muy grave, como se dijo ayer? Es así, en pocas horas, cuando tiene este tipo de presentación, que no es lo habitual, ocurre que tienen una rápida evolutividad y que en pocas horas tienen una gravedad muy importante. A veces pueden salir del cuadro grave de una forma, digamos, con alguna secuela, pero pueden mantenerse mejor, curar, llevar hacia la cura, pero en este caso, lamentablemente, falleció. Ahora, ¿esta niña se lo pudo haber contagiado otra persona, un adulto, un niño, otro tipo de enfermedad que a ella se le haya transformado en este microorganismo en la sangre? ¿Cómo es eso? Sí, es así. La bacteria que lo produce, que es la Neisseria meningitidis, así se llama, es una bacteria que se encuentra habitualmente en la nasofaringe, es decir, en la nariz o en la garganta de ciertas personas que son como portadores de esta bacteria. Y en algunos casos en particular, por distintos mecanismos, que sea por agresividad, por el terreno en el que se producen, llevan adelante esta enfermedad que es de curso grave. Ocurre en pocos casos, no en muchos casos. ¿Se manejaba entre 10 y 15 casos por año? ¿Esto es así? Puede ser, sí, entre 10 y 15 casos, a veces hay 20, a veces un poco más, pero en general esa es la endemia de nuestro país. ¿Principalmente en niños chicos y adolescentes también? ¿Esa es como la franja etaria? Sí, es así, depende de la época del año. En general la frecuencia mayor es en niños menores de 5 años y a veces se ha visto también, dependiendo de las épocas, pero no es ahora, sí, en adolescentes. ¿Por qué se da en esta época? ¿Porque hay más calor? ¿Sobrevuelan más tipo de bacterias? ¿Por qué? Seguramente tiene un tema estacional la presencia del meningococo. No hay específicamente una causa, sino que es la forma en la que se presenta en la naturaleza o en el territorio este tipo de bacterias. Consultábamos previamente las cuestiones vinculadas a la vacunación sobre esta enfermedad y hacía un recuerdo que tengo de muy chica que tuvo un caso cercano de púrpura fulminante y en ese momento existía vacunación, pero ¿cómo es ahora? Porque aparentemente no hay una vacuna específica para este tipo de patología. No, lo importante es saber que sí existen vacunas, pero que el meningococo tiene varios serotipos, ¿sí? Entonces depende del serotipo que esté vinculado en el caso, es lo que tiene que cubrir. Esa tenía vacunas, digamos, no específicamente para esta enfermedad, pero sí contaba con vacunas. En este caso en particular todavía no tenemos aislado el serotipo del que estuvo, digamos, en cuestión en este caso. Pero lo que sí, como en general los casos ocurren habitualmente en el año, esos casos no se previenen con vacuna, ¿verdad? Cuando esto sí pasa de un número mayor a lo esperado para la época, ahí puede evaluarse en el caso de que sea necesario, una vez aislado el germen, se ve si existe una circulación aumentada. Si no, no estaría indicada la vacunación
vacunación masiva. Raquel Rosa, su directora general de Salud, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, recordar que el Ministerio tomó las precauciones del caso, hubo sobre todo cuestiones de higiene, de limpieza, de profilaxis y se les brindó también medicación a los alumnos que concurren al Jardín 287 allí en Malvin Norte. Ahora seguimos con ustedes.